Fernando de Soto cuenta sobre la estrategia comunista que quiere implementar Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Quiero preguntar directamente, Pedro Franque, ya como ministro de Economía, ¿le da a usted tranquilidad o no? No, no me da tranquilidad, pero no por Pedro Franque, sino por el hecho que es uno de 18 ministros y yo en todos los otros ministros estoy viendo hoces y martillos. Un ministro solo, rodeado de otros marxistas-leninistas que ya quieren meternos gato por liebre con la Asamblea Constituyente, significa que el señor Franque la va a encontrar bien difícil. ¿Este es un gabinete comunista, según usted? Este es un gabinete que está preparando la entrada del comunismo que va a entrar por la Asamblea Constituyente. Y en el caso específico del presidente Castillo, ¿es también un presidente que quiere hacer exactamente lo mismo y que su especie de caballo de Troya es la Asamblea Constituyente? Yo no sé si la primera cosa que hay que saber es si él está verdaderamente en control. Lo que yo veo es un señor Cerrón que le está dando una fórmula que no tiene nada que ver con lo que nos ha prometido a nosotros. Como tú sabes, yo he tenido unas reuniones con él y mi insistencia era la siguiente: si no eres comunista, tienes que declararlo. Pero no solamente declarar que no lo eres, que eres proempresarial, sino no solamente palabras, sino hechos. Primero hecho, no utilizar la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es la forma como entró Stalin al poder, Trotsky al poder, Lenin al poder, como han entrado todas las dictaduras comunistas. Ahora, entonces eso lo tienes que abandonar. Y después de eso, rodearte de la gente que realmente piensa como tú si no eres comunista. Y lo único que yo estoy viendo ahora es hoces y martillos, no solamente en su entorno, sino avasallado por todos lados, incluyendo ahora el Consejo de Ministros. Pero avasallado, yo insisto en esa pregunta, ¿avasallado por la presencia omnipresente de Cerrón o verdaderamente convencido de que ese es el camino? Él ha insistido el 28 de julio en la Asamblea Constituyente, aunque hay que hacer la salvedad, dijo por la vía constitucional. Claro que dijo por la vía constitucional, pero también al final de decir por la vía constitucional dijo que al final manda el pueblo y ha admitido que la vía constitucional no tiene manera de modificar la Constitución por las normas existentes. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo, como uno ve, el aflojo y la tirantez que ha habido entre él y el señor Cerrón, que él ha tratado de efectivamente invitar ministros como el señor Franque, que merecen todo mi respeto, y no ha logrado. Todos ellos yo creo que han visto claramente que ahí hay una cuña comunista que está viniendo, porque hay una receta comunista para llegar al poder, y es llegar de a pasos y de a pocos. Y él evidentemente ha tratado de entrar de pequeños pasos y a pocos, teniendo más bien caviares, personas un poquito menos negros y muchísimo más grises. Y es obvio que le han rechazado muchas de las personas a quien ha propuesto y ha ido prevaleciendo la voluntad del señor Cerrón. Y esa prevalencia tiene directamente que ver con la provocación de poner, por ejemplo, a un Guido Bellido en el premierato. Mira, esos todos son síntomas, pero el más importante síntoma de todos esos, fulano, mengano, sutano, con antecedentes, que tú sabes que la gente podría ser injusta y el hecho de haber sido rojo en el pasado no significa que lo vas a tener al futuro, está obliterado por el hecho de que el paso tradicional desde Mao Zedong, desde Lenin, desde Trotsky, de cualquier país que se volvió marxista-leninista, desde el general Chávez en Venezuela, de Fidel Castro, fue crear una asamblea constituyente que, utilizando los recursos del Estado, cuando uno ya está en el poder, evita entonces el diálogo y el debate y diseñan dentro de un pequeño comité en un año nomás, o menos de un año, el destino de todos los peruanos. No le estás pidiendo que abra la economía para los pobres, sino ha pedido revisar toda la Constitución y le estás pidiendo una llave en mano. Gracias a todos. Está metiendo no se un olviden caballo de Troya. suscribirse para más la contenido. historia te lo dice disciplinadamente que así es.